Buenas a todos, el día de hoy vamos a resolver un problema de física 1 de la semana 5. El problema es el siguiente, tenemos una esfera sólida de masa 45 kilogramos, esta está apoyada en una pared y colgada a la misma pared a través de un hilo que mide 30 centímetros. La esfera sólida tiene un diámetro de 32 centímetros y estamos asumiendo que no hay fricción. El contacto entre la pared y el sólido no tiene ningún tipo de fricción. Entonces vamos a elaborar un diagrama de cuerpo libre de la esfera para esta esfera, para este sólido, para poder encontrar la tensión del alambre. Y finalmente vamos a responder una pregunta: ¿qué tan fuerte empuja la esfera a la pared? Entonces para eso vamos a identificar todas las fuerzas posibles. Entonces para eso hay que hacerse dos preguntas: ¿quién podría ejercer fuerza? ¿Qué otro cuerpo hay? ¿Y qué fuerzas puede ejercer? Entonces empezamos con la Tierra. Pues la única fuerza que genera la Tierra es la gravedad. Aquí le pusimos gris para representarlo más adelante en el diagrama de fuerzas con ese color. Después otra entidad que hay es la pared. La pared puede generar dos tipos de fuerzas: o bien la normal o bien la fricción que hay entre el sólido y la pared. Pero como dijimos que no hay fricción, entonces la única fuerza sería la normal y la vamos a poner verde. Por último, el único otro cuerpo que hay en nuestra situación, en el planteamiento de este problema, es la cuerda. Y la cuerda puede generar la fuerza de tensión, que iría en la dirección de la cuerda, ¿no? Entonces podemos plantear nuestro diagrama de fuerzas con los colores que les había adelantado. Lo único que hay que tener en cuenta es que vamos a asumir que conocemos un ángulo, el ángulo entre la tensión y el eje horizontal. Este ángulo después lo vamos a poder encontrar con las relaciones geométricas del problema. Entonces, todas las fuerzas, bueno, la fuerza normal y la de la gravedad van en ejes, en Y y X, según el sistema planteado acá, sistema de coordenadas planteado acá. Entonces, la única que no va en ninguna de estas direcciones es la tensión, pero podemos descomponerlo tanto en el eje X como en el eje Y, utilizando el ángulo alfa que introdujimos en el problema. Entonces, la componente horizontal sería la tensión por el coseno del ángulo y la vertical la tensión por el seno del ángulo. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas, planteamos las dos ecuaciones: sumatoria de fuerzas en X y Y. Al final solo vamos a utilizar la sumatoria de fuerzas en Y, pero vale la pena entender cómo se plantean ambas. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, las únicas dos fuerzas en X son la componente horizontal de la tensión, que iría positivo, y la normal, que iría negativo, según nuestro diagrama. Esto nos da una relación entre normal y tensión. Por último, tenemos la sumatoria de fuerzas en Y, que las únicas fuerzas en Y es la gravedad y la componente vertical de la tensión. De aquí encontramos nosotros una ecuación que nos relaciona la tensión con el ángulo. ¿Listo? Ahora, como no conocemos todavía el valor del ángulo, tenemos que encontrarlo y vamos a poder hacerlo utilizando la geometría del problema. Entonces, para encontrar el ángulo, de hecho no vamos a encontrar como tal el ángulo, sino vamos a encontrar el seno del ángulo, que es lo que nos aparece en el problema. Entonces, para eso hacemos otro dibujito que va a ser más sencillo para poder entender cómo se plantea este problema geométricamente. Y de este dibujo nosotros observamos que si D es el diámetro y X es la longitud del hilo que me va a mantener colgando nuestra esfera, entonces podemos generar un triángulo cuyo ángulo sería también alfa, pues porque es el mismo ángulo entre la cuerda y la horizontal, y cuyos lados sería el cateto adyacente al ángulo es de medios, el radio, y la hipotenusa de nuestro triángulo pues sería, como bien se ve en el diagrama, en el radio, es decir, de medios más X. De aquí nosotros encontramos el cateto opuesto utilizando nuestro famosísimo teorema de Pitágoras, y podemos simplificarlo un poco. Después de haber encontrado nosotros el cateto opuesto, pues aplicamos nuestras reglas de trigonometría. El seno del ángulo alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y podemos ser incluso más específicos. Ya habiendo encontrado el seno de alfa, pues nos damos cuenta que en realidad lo que vamos a poner en nuestra ecuación es 1 sobre el seno de alfa, entonces podemos simplificarlo incluso aún más, y esto va a ser la magnitud que vamos a utilizar en nuestra fórmula. Reemplazando, multiplicando nuestra fórmula por este factor, más bien reemplazándolo, obtenemos una expresión para la tensión que pudimos haber reemplazado valores de antes, pero no hacía falta. Entonces al final reemplazamos los valores que tenemos en unidades internacionales, es decir, pasamos centímetros a metros, y despejando nuestra fórmula obtenemos un valor aproximado para la tensión de 470 newtons. Finalmente tenemos una pregunta. La pregunta es: ¿cuál es la fuerza que le ejerce la esfera a la pared? Entonces, por tercera ley de Newton, nosotros sabemos que la fuerza que le hace la bola a la pared es la misma que la que le hace la pared a la bola.
pero en dirección opuesta. Entonces, para saber la magnitud, simplemente tenemos que encontrar la magnitud de la fuerza que le aplica la pared a la esfera. Pero si recordamos el análisis que hicimos al inicio, pues esto es simplemente la fuerza normal. Y despejando de la ecuación que al inicio no íbamos a utilizar, pero que sí terminó siendo útil, como ya teníamos una relación entre la normal y la tensión, pues despejamos los valores que ya tenemos. Y podemos directamente, como ya conocemos la tensión, simplemente encontrar el coseno utilizando el mismo triángulo que teníamos antes. O podríamos también hacer un reemplazo más profundo para tener una expresión de la normal en términos solo de las constantes que nos dieron. Con haber encontrado aquí el coseno del ángulo y el valor de la tensión que ya tenemos es suficiente, pero nosotros podemos hacer un análisis un poco más profundo y llegar a la respuesta de la normal, y en este caso, haciendo uso de los valores numéricos que tenemos, llegaríamos a que la normal es igual a 164 newtons aproximadamente. Y eso sería todo.